En esta clase lo que vamos a ver está relacionado con los gráficos o plots que podemos elaborar con R. Aunque ya habíamos visto algunos elementos dentro de este ámbito, vamos a ver algunas aplicaciones. Si bien nosotros habíamos aprendido en la anterior clase a calcular, en este caso, nosotros hemos aprendido en la anterior clase a poder estimar cuánto puede ser el tamaño muestral para poblaciones finitas. Incluso un espacio dimensional, hemos aprendido también a poder estimar también cuánto podría ser la cantidad de puntos muestrales que nosotros podemos obtener en un área determinada, ¿no? Aplicando un método, aplicando un método de poblaciones finitas, ¿no? Entonces, con un estadístico que habíamos aprendido en la anterior clase, ya un tutorial que hemos armado, bueno, que también está accesible por el campus, nosotros sabemos que podemos, por ejemplo, en esta área, poder determinar un número de puntos de muestreo, ya, en base a el tamaño que tiene esta área, ¿no? En este caso puede estar en kilómetros cuadrados o puede estar incluso en hectáreas, que son otras medidas de superficie, y a partir de las dimensiones que tenemos de esta área, nosotros podemos calcular el tamaño muestral, ¿no? Puedo saber cuántos, por ejemplo, alguien que está trabajando con hormigas, un ejemplo. Sabiendo el tamaño muestral, yo puedo saber, por ejemplo, conociendo el tamaño de superficie en hectáreas o kilómetros cuadrados, yo puedo saber cuántos puntos de muestreo puedo colocar en este punto, dentro de esta área, ¿no?, que estoy definiendo ahorita. Entonces vamos a hacer un caso bastante interesante, porque cuando nosotros vamos a estudiar, ya esto va más relacionado por el área de biología, cuando nosotros nos vamos a trabajar, por ejemplo, con abejas, o con moscas, o con hormigas, nosotros estamos hablando de poblaciones infinitas, ¿ya? Y el muestreo es a veces muy complejo poder determinarlo. En este caso, no sabemos cuántos organismos de estos tipos habrá dentro de esta área, y eso realmente nos genera una gran incertidumbre. Entonces, para esto, ya los ecólogos, ahí vamos a poner a los ecólogos ya han desarrollado técnicas para poder trabajar justamente en este tipo de circunstancias cuando las poblaciones son desconocidas. En este caso, ya una técnica muy interesante, ya que se trabaja, se conoce como las curvas de acumulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con las curvas de acumulación? Con las curvas de acumulación, yo puedo estimar, por ejemplo, si he logrado atrapar me permite saber si he logrado atrapar toda la diversidad de organismos que se encuentran en un área determinada. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense ya que aquí existe n especies. Ya vamos a poner ese ámbito. Aquí tenemos n especies. Es un ecólogo que quiere saber cuántas especies de organismos existen dentro de esta área determinada. Entonces, este señor, ya, para poder determinar cuántas especies ha logrado colectar, elabora curvas de acumulación. Entonces, estas curvas de acumulación se elaboran de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a colocar el tiempo como un factor, ¿ya? O también podría ser trampas, ¿ya? Podríamos colocar cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, para poder elaborar una curva de acumulación, es muy importante definir cuáles son los factores que nos van a ayudar a determinar. Puede ser el tiempo
como digo, o pueden ser el número de trampas que he empleado. En este caso, cuando yo calculé el tamaño muestral, podría este indicador de acá ayudarme a estimar, por ejemplo, el número de trampas que yo voy a utilizar para poder muestrear mis organismos, ¿no? El número de trampas es un elemento muy importante. Puede ser número de trampas o también puede ser conocido como, para los botánicos, puede ser también número de parcelas, por ejemplo. Número de parcelas, cuántas parcelas necesita colocar dentro de esta área determinada para poder conocer, por ejemplo, las plantitas o la diversidad de plantas que existe en un área determinada. Entonces, para esto o puede ser también el tiempo, ¿por qué no? Puedo colocar una trampa, ya, un elemento más. Puedo colocar una trampa por un lapso de tiempo y esa trampa va colectando diariamente, ya, organismos. Entonces, para poder elaborar este tipo de curvas de acumulación, necesito datos. Y la curva de acumulación, voy a dibujar una representación de cómo es esta curva de acumulación. Lo representamos mediante dos coordenadas. ¿Ya? En este caso, ya, aquí van las especies. Voy a colocar, aquí van las especies. Vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a colocar esto por acá. ¿Ya? Entonces ahí van las especies. Y por aquí ya va cualquiera de estas variables que yo estoy usando en este caso, ¿ya? Entonces ustedes pueden colocar trampas, pueden colocar parcelas, el tiempo, cualquiera de estas va aquí, ¿ya? No voy a colocar una específica ahora. Entonces, ¿qué son las especies? Vamos a eliminar un rato esto. Las especies son aquellas que nosotros estamos registrando y en este caso, por ejemplo, vamos a colocar aquí una serie de factores. Vamos a colocar el tiempo, ¿ya? Como tiempo 1, tiempo 2. Voy a anotar mejor. Ahí, tiempo 1. Vamos a crecer un poquito esto. Ahí está. El tiempo 2. El tiempo 3. El tiempo 4. El tiempo 5. Y el tiempo 6. ¿Ya? Entonces ahí hemos puesto el tiempo. Y aquí al lado van a ir las especies. ¿Qué significa? Para que puedan entenderme esto. Las especies, ¿ya? Va a ser un proceso de acumulación. Voy a crearme una tablita, ¿ya? Y voy a colocar aquí nuevamente las especies. Y aquí vamos a colocar al lado vamos a colocar un factor. Y le vamos a llamar tiempo, ¿no? Para este caso de ejemplo. Tiempo. Y aquí al lado vamos a colocar especies acumuladas, ¿ya? Vamos a hacer un sencillo cálculo, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender lo que voy a hacer ahora. De manera que ustedes puedan hacerlo esto de manera manual o aplicando un programa que puede ser R o Excel en todo caso, ¿no? Porque Excel también es una herramienta muy versátil al momento de hacer operaciones matemáticas bastante sencillas, o incluso la diagramación de los gráficos es más simple y sencillo, ¿no? ¿Para qué complicarse? Nosotros biólogos mucho se complican, ¿no? Entonces vamos a colocar las series de tiempo que indiqué anteriormente. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ya están las series de tiempo. Y ahora vamos a colocar un caso bastante interesante. Entonces, pongamos que el primer día, ya, que puede ser una sola trampa,
he encontrado 7 especies, ¿ya? Entonces, el número de especies acumuladas para el primer día serían 7. El segundo día, ¿ya? Esa trampa, ¿ya? Ha registrado 3 especies más. Por tanto, el número de especies acumuladas con esta trampa que estoy utilizando ha sido 10. Entonces ahí este valor sería 10, ¿no? El segundo día, ya el tercer día, disculpen, se han registrado 2 especies más, ¿ya? De manera que para el tercer día el número de especies acumuladas sería 12, ¿no? Ya el siguiente día, ya el cuarto día, he encontrado una nueva especie nada más. Aunque no significa en este caso que haya encontrado un individuo, sino es que una nueva especie. Pueden repetirse las demás, ya en este caso, pero en este sentido he encontrado una nueva especie. O sea, pueden estar repitiéndose algunas de las anteriores en este cuarto día de colecta, pero lo que me interesa para elaborar la curva de acumulación son nuevas especies que se van registrando diariamente. Luego, tengo un registro de 0 nuevas especies, de manera que los siguientes días ya tengo una acumulación de 13 y así sucesivamente. El último día no hay ni una nueva especie, me he quedado con 3 especies en este caso. Entonces, ¿qué significa? Que a partir de estos valores de especies acumuladas, yo voy a poder elaborar este gráfico. Entonces agarro y veo, voy a dividir para que pueda hacer bien mi diagramación, ¿no? Aquí va a ser 5, aquí va a ser 10, aquí va a ser 15, ¿no? Estoy poniendo esos valores como referencia, como escala. Entonces ahí voy a colocar 5 y voy a hacer crecer esto. Ay, voy con de chiquito. Ahí está. Entonces esos valores de referencia voy a hacerlo. Miren que esto se puede hacer a lápiz, ¿no? Estos trabajos, realmente, estos cálculos, lo hacen los ecólogos en el campo. Y vamos a ir a la siguiente escala. Ahí está. Entonces vamos diagramando nuestros valores en base a esto. Primer día, 7. Entonces, más o menos sería por acá, 7. ¿Ya? Segundo día, son 10 individuos. Aquí, sería más o menos por acá. Tercer día, son 12. Más o menos por acá. Cuarto día son 13. Y quinto y sexto va a ser 13, 13. 13 y 13. Entonces, si voy a utilizar este lapicitos para poder elaborar la curva, más o menos lo que nos está mostrando es que al inicio tiene un crecimiento exponencial, ¿ya? Pero justamente cuando llega aquí, ¿ya? La curva, esta curva de crecimiento, cambia. Y a esto se le llama asíntota. Vamos a colocar el nombrecito. Entonces, puede que existan más nuevas especies, ¿ya? Pero a partir del tercer día, ¿ya? La curva ha cambiado hacia una línea recta. Por tanto, ¿ya? En el tercer día, por lo menos indicamos
que hemos colectado más del 90% de las especies que existen en esta área, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya los siguientes días ya no son necesarios para hacer más colectas. ¿Por qué? Porque tengo 0 nuevas especies. Aunque eso podría ser no probable, porque pueden haber, pero justamente no han caído. Pero con esto, yo ya sé que por lo menos he llegado a estimar en 3 días por lo menos el 95% o 90%, 95% o 90% de las especies que están en un área determinada, en este caso este lugar. Ahora, este elemento es muy importante que me comprenda. Dentro de ecología se considera que para poder estimar entre el 90 y el 95% de las especies se requieren 5 días. ¿Ya? Es lo que indica la experiencia. Pero a veces en los RAP, que se llaman evaluaciones rápidas, solamente trabajan con 3 días. Entonces, con 3 días estás logrando quizás estimar entre los 70 al 80% de la diversidad de especies. Todo depende mucho del ecosistema. No es lo mismo trabajar en el altiplano que trabajar en un bosque tropical. Quizás en el altiplano son suficientes 3 días, pero en un bosque tropical, por ejemplo, en un bosque amazónico, sí necesitarían trabajar 5 días. En un valle interandino, por ejemplo, en este caso, quizás no sean suficientemente 3 días, quizás son 4 días. Eso depende mucho de esta curva de acumulación. Entonces, para que ustedes puedan hacer un estudio de diversidad de plantas, de animales, no sé, cualquier elemento biológico que ustedes deseen estudiar, es muy importante, ¿ya? Que quizás los días sea un tema muy importante. Quizás el número de trampas puede resolver ese problema. Quizás si coloco, como en este caso, 50 trampas que en base a un 95% de confianza y ¿cuánto me han dicho? Y un 4% de precisión, que es una de los más, yo diría, a un 99% de confianza y 4% de error o de precisión, quizás esas 50 me ayuden a estimar lo que yo deseo en esta área. Eso es muy importante definir cuando nosotros estamos trabajando. Y quizás un día o 2 van a ser suficiente porque tengo muchas trampas para poder colectar. Pero si reduzco el número de trampas, que imagínense de 50 a 10, realmente voy a tener que trabajar mucho más días para poder estimar la diversidad. Entonces, mucho también depende del factor logístico. Ahora, vamos a ver esta misma forma de poder elaborarlo en R. Aquí está. Entonces, para esto ya existe una serie de librerías que son necesarias. Ya vamos a colocar una serie de librerías que son necesarias, que pueden tenerlo instalado o necesitan instalarlo. Para poder instalar una librería, en el caso que no esté dentro de eso, para instalar una librería necesitamos utilizar el comando install packages, ¿ya? ¿Qué significa instalar paquetes? Y el nombre tiene que ir entre comillas, ¿ya? Eso es importante para hacer este proceso. Entonces, en mi caso, ya tengo estas librerías, pero posiblemente ustedes no tengan una de estas.
De cualquier manera, ahora les voy a pasar mis librerías, ¿no? Ustedes saben dónde están las librerías. Está en su disco duro, en sus documentos, en el programa R, y aquí está WinLibrary, y aquí tenemos las librerías, ¿ya? En este caso voy a eliminar esta, voy a nuevamente hecho algunas actualizaciones para poder hacer esto. Entonces, yo voy a facilitarles mediante nuestro grupo Telegram, donde puedo enviar bastante información hasta ahora. Entonces, esto que vaya a trabajar. Entonces, ahí están nuestras librerías. Entonces, una de las librerías bastante importante es esta librería vegan. ¿Ya? Vamos a ver que corra correctamente. Cuando les diga este tipo de situaciones, no le hacen caso, ¿ya? Esto corre correctamente. Voy a hacer correr primeramente librería Biodiversity. Igual también nos va a decir que necesitas una nueva actualización. A veces se tontea, no sé por qué hace eso. Nos pide nuevas versiones. Actualmente la versión 4.5 es la que es lo que está accesible, ¿no? Luego hacemos correr la librería vegan. Fíjense, ahora sí está funcionando. Y voy a hacer ahora correr librería Biodiversity. Miren que está funcionando otra vez, a pesar de estos errores que me sale aquí. La librería TT, ¿ya? Y la librería OpenXLS. Estas dos vamos a... Bueno, fíjense el error que me dice. No, yo no le hago caso a veces ya. Son chácharas a veces. Muy bien, entonces ya están corriendo las librerías. ¿Qué hacen las librerías? Ejecutan algoritmos para que puedan hacer correr alguna serie de operaciones para nosotros, ¿ya? Entonces, en este caso, ya vamos a utilizar dos funciones muy importantes para ser más prácticos. Vamos a utilizar esta función set y get, que nos permiten direccionar carpetas dentro de nuestro disco duro para poder nosotros trabajar. Bueno, nos direcciona dónde está nuestra base de datos, ¿no? Es lo que nos hace. Entonces, vamos a colocar los comandos. En mi caso, se encuentran en el disco duro D, y la carpeta donde tengo guardada toda la información, se llama rexel. Ahí está. Y lo coloco entre comillas. Fíjense que el slash siempre es al contrario. Cierro paréntesis y una vez que le he dicho dónde se encuentra, le digo vamos, ahí vas a ir, get, y colocamos entre paréntesis. Entonces ejecutamos estos dos comandos y ya me lo ha reconocido. Otro elemento ya es que justamente la librería OpenXLSX me permite abrir archivos Excel, ¿no? Eso es lo que tiene esa practicidad. Entonces, le voy a llamar a este dato especies, ¿ya? Y para esto voy a utilizar el comando read.xlsx, ¿ya? Este comando que estoy usando de OpenX es solamente para abrir archivos Excel, como en este caso. Si vamos a guardar como, por ejemplo, vamos a guardarlo aquí, diga. Un momento, esperemos. Si vemos, por ejemplo, las versiones de Excel, tenemos las versiones estas últimas. Tenemos el Excel habilitado para macros, libro binario de Excel, y el antiguo Excel que nosotros utilizábamos antes es el libro Excel del 97 al 2003. Y tenemos así varias versiones mucho más como que actuales, como otras versiones de lectura de bases de datos. Entonces, en este caso, este comando que tenemos en R es para trabajar con la última versión de Excel, la que está en la mayoría de nuestras computadoras, ¿ya? Entonces, no voy a guardar porque ya tengo guardado. Entonces, con este comando read, vamos a file y .choose y
Con este comando vamos a direccionar a nuestra base de datos, ¿ya? Entonces, quiero mostrarles antes la base de datos, que lo tenemos por acá. Estos son los archivos originales, ¿ya? Muchas veces nosotros vamos a abrir nuestras bases de datos o vamos a crear bases de datos con nombre de las especies, ¿ya? Aquí, como podemos observar. Y ven acá tenemos el número de trampas que hemos utilizado. En este caso es una base de datos que he obtenido del internet. Y en este caso esta persona ha utilizado 50 trampas, ¿ya? Para poder atrapar a sus bichos. En este caso son plantas, creo que son plantas. Abarema, macradenia, son plantas. Me imagino que son parcelas o son transectos donde donde en cada trampa tiene número de individuos colectados de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay lugares donde no ha colectado, hay otros lugares donde sí ha colectado. En realidad ahí tiene la frecuencia, ¿no? Cuántas veces ha colectado estos individuos en un área determinada. Entonces ahí está la base de datos en este sentido. Pero para trabajar ya en R y pueda leer nuestros archivos, ya, nosotros tenemos que organizarlo de diferente manera. Vamos a abrirlo. Vamos a colocar las especies en columnas, ¿ya? Y vamos a colocar los sitios de colecta también en columna. Entonces ahí está todas las especies que él ha colectado, ¿ya? En total él ha colectado, vamos a ver su número de cantidad de especies, creo que son 230 o 32, ¿sí? 225 especies ha colectado de este señor, ¿no? Bueno, llegar a ese número de especies y lograr identificar realmente es un gran esfuerzo, ¿ya? Y aquí vamos a colocar, estos son los sitios, ¿ya? Vamos a colocar los sitios o trampas, vamos a colocar las trampas que él ha usado para poder colectar. Listo, una vez que ya se ha organizado esta información de esta manera, lo vamos a guardar. Recuerden que viene de esta base de datos. ¿Cómo puedo hacer este proceso? Es muy simple. Agarro toda la información, toda esta base de datos, ya para poder modificar. Y me ven una hoja 2, por ejemplo, y lo que hago es transponer. Y fíjense, lo que he hecho es colocar en ese orden anterior que les he mostrado. Lo único que aquí hemos hecho es campo, trampas, creo que hemos colocado. Bueno, una vez que ya hemos hecho ese proceso, lo podemos guardar, podemos crear una nuevo Excel como he hecho para hacer el análisis. Entonces lo voy a guardar y listo. Entonces continuamos con el proceso. Entonces ya tenemos el archivo de interés, voy a ejecutar y fíjense, me ha direccionado a la carpeta donde está mi información. Entonces ahora busco el archivo que es este de acá y vamos a abrirlo. Y listo, ahora voy a ejecutar la variable especies y ahí podemos observar la base de datos en R, ¿no? Entonces realmente es gigante esta base de datos. Estamos hablando de 250 y tantas especies y ahí está, ¿no? Entonces ya hemos ejecutado. Ahora lo que vamos a es dimensionar, vamos a dimensionar, vamos a hacer un proceso que se llama dimensionar los datos. ¿Cuántos datos tenemos? A veces cuando es imposible de poder leer, utilizamos la función dim que nos dimensiona y colocamos ahí el nombre de la variable que se llama especies. Vamos a colocarlo así. Y fíjense, nos dice que existen 50 trampas y 226 especies. Lo que habíamos leído
Acá en el Excel lo hacemos de una manera bastante sencilla. Ahora vamos a hacer un caso de extracción de información. Habíamos visto esto la anterior vez, no nos ha funcionado. Vamos a observar el conjunto seleccionado de filas y columnas que nosotros tenemos. En este caso, vamos a colocar especies, que es nuestra variable, colocamos entre corchetes, ¿dónde está? Ahí está corchete, 1 a 5, que es un valor de permutación, y 20 y 25. Y cerramos el corchete. Ahí está. Entonces, hacemos correr y ahí nos dice, por ejemplo, nos está mostrando las especies que se encuentran dentro de la base de datos. Podemos consultar sigue la base de datos. En este caso vamos a utilizar el mismo método de especies, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar los corchetes nuevamente y vamos a decir qué especies se encuentran en la fila y en la columna 10. ¿Dónde estás? Y el factor de 13 para poder consultar elementos de la base de datos. Ya, estos son nada más que sintaxis que nos permite mostrar. Ahí nos está mostrando la información de la fila y columna 10 y cuántas observaciones se tienen. En este caso tenemos pocas, ¿no? 0. Bueno, es lo que nos ha salido. O también podemos utilizar casi la misma sintaxis, solamente sin colocar los valores de referencia. Nos puede mostrar la especie 13, en este caso de interés, que nos interesa, y ver todos los registros de ella. Ahí están todos los registros que se tiene de la especie 13. Y lo vamos a dejar ahí. Hay más ejecuciones que no son de tanto interés y vayamos a lo que hemos venido. Entonces lo vamos a dejar esto. Ahora vamos a hacer la curva de acumulación. En la curva de acumulación, lo único que vamos a hacer, lo vamos a llamar curva, ¿ya? Y vamos a guardar y vamos a utilizar esta función que se llama spcum, ¿ya? Esta función es la función que nos permite elaborar la curva de acumulación. ¿A quién le vamos a hacer? A nuestra variable que se llama especies. Y colocamos especies. Muy bien. Y luego ejecutamos. Nos va a salir que hay varias columnas que están con valor de 0, pero no hay problema. Y colocamos curva y hacemos... ya. Lo que nos ha generado primeramente para poder elaborar la curva de acumulación es que dentro de cada sitio nos ha calculado la riqueza y nos ha calculado su desvío estándar, que son elementos que nos van a permitir para el sitio 1, sitio 2, sitio 3, nos ha calculado la riqueza de especies y su desvío estándar. Ustedes ya saben qué es el desvío estándar. Y ahora, con esta información, voy a poder hacer mi plot. Y colocamos plot curva y elaboramos. Y esta es la curva de acumulación, donde tenemos los sitios, como se pueden observar en el eje X, y
aquí nos muestra lo que hemos hecho con la pizarra, la curva de acumulación del número de especies acumuladas, ¿ya? Entonces es lo mismo, donde podemos ver que la asíntota está justamente en la trampa número 15, 20, ya ha cambiado la curva, ¿no? Tenía un crecimiento, después ya empieza a curvearse, y aquí más o menos en la trampa número 20 ya se empieza a estabilizar, y quizás no era necesario aplicar tantas trampas para poder colectar esta diversidad de especies. Suficiente quizás era con 20 o quizás con 30. Ya lo demás era. Pero es un buen esfuerzo de muestreo. Cuando trabajamos con ecología, cuando queremos representar esta información en una publicación, tenemos que tener buen esfuerzo de muestreo. Entonces, de esta manera se elaboran las curvas de acumulación. Ahora, ya de manera final, vamos a hacer una curva de acumulación, ya, pero representando, vamos a mostrar lo que se llaman los intervalos de confianza. En este caso, nosotros podemos saber entre el 90 y el 95% cuánto es el nivel de precisión de la estimación de esta curva de acumulación. Para esto utilizamos plot. Nuevamente colocamos curva, porque así lo hemos llamado a esta nueva variable. Y ci.type es una función que nos permite dibujar esa curva de acumulación. Le vamos a llamar poly, que es una polilínea, la que va a representarse. Le vamos a decir que sea de color azul, por ejemplo, blue, y le vamos a dar algunos parámetros del grosor de la línea, que va a representar que va a tener un número 2, y vamos a decirle que la curva de acumulación tenga unos parámetros para que sea bien dibujado. Y también le vamos a dar una coloración ya al área donde se va a dibujar lo que va a representar el nivel, los intervalos de confianza, que va a tener un color gris. Vamos a llamar gray 90, que es un... Listo, con esta sintaxis ahora nosotros lo que hacemos es dibujarlo. Y ahí está. Entonces nos estamos representando, fíjense, podemos presentarlo como la anterior, voy a volver a hacer, o puedo representarlo de esta manera. Entonces, con la curva de acumulación yo puedo saber si he logrado estimar por lo menos entre el 50 al 100% de las especies que viven en un área determinada. Puedo usar, como dije en la explicación teórica, trampas, puedo utilizar parcelas, puedo utilizar el tiempo como factores que influyen en estimar el número de especies acumuladas. Por eso se llama curva de acumulación.